Bueno, una noche más en la que podemos compartir la palabra de Dios y a este tema le puse el nombre de evolucionando. Y aquí tenemos una gráfica típica de la teoría de la evolución, pero no vamos a hablar de esa teoría de la evolución. Simplemente puse esta gráfica y me referí a evolucionando, debido a que una vez que nos hacemos hijos de Dios, ahí no termina el proceso o sea, termina todo el proceso, no somos, no vamos corrigiendo nuestros errores por arte de magia, no es como que una varita mágica nos tocara y dejamos de cometer los errores y lamentablemente muchas veces pecados que cometíamos antes y los dejamos de un día para el otro. No funciona así. Lo que pasa es que iniciamos un proceso una vez que entregamos nuestra vida a Dios. Empezamos un proceso en el que cada vez vamos abandonando nuestras prácticas antiguas. Vamos luchando para dejar, por decir, podemos ser iracundos, podemos ser impacientes, podemos ser flojos, podemos tener varios defectos. Y una vez que comenzamos ese camino agarrados de la mano de Dios, comenzamos a luchar con cada uno de estos defectos que tenemos y, por supuesto, si lo quisiéramos hacer solos, como tal vez muchas veces lo hemos intentado, no lograríamos dejar todos esos malos hábitos. Y por eso le puse el título de Evolucionando, porque primero tal vez comenzamos como este monito, pero en nuestra vida espiritual, porque por supuesto que los cristianos no creemos en la teoría de la evolución, ¿no? Pero comenzamos como este monito y luego Dios va perfeccionándonos. Dios va perfeccionándonos y no va a terminar de perfeccionarnos hasta el último día de nuestra vida. Va a seguir perfeccionándonos. Quién sabe, el último minuto que estemos aquí, Dios va a seguir haciendo ese trabajo antes de llevarnos a su presencia. Entonces, comencemos desarrollando este tema. Bueno, para ir evolucionando, para ir cambiando, para ir mejorando, como queramos verlo, una de las cosas más importantes es que tenemos que reconocer nuestras actitudes y a veces eso es muy difícil, ¿no? Es reconocer los errores que tenemos y que muchas veces son puntos ciegos, o sea, que todo el mundo los ve, menos nosotros. Pero bueno, tenemos que tratar de hacer ese procedimiento ya en, en charlas motivacionales. He escuchado de que, por supuesto, de repente tal vez a las personas que más nos quieren podemos pedirles que ellos nos van a hacer una crítica constructiva, o sea, nos las van a hacer con amor y quién sabe, puede ser un modo de reconocer esos puntos ciegos, esos puntos en los que nosotros de repente no vemos los defectos que tenemos y sin embargo todo el mundo los ve. Entonces, uno de los primeros pasos para ir evolucionando, para ir mejorando como personas, para que Dios también pueda actuar en nosotros, es admitir que tenemos un defecto, que tenemos un pecado recurrente, quién sabe. Entonces, lo que decía, reconocemos nuestras actitudes, de repente reconocemos que somos calentones, iracundos, o que somos impacientes, o que somos flojos, o que somos mentirosos, o que somos gente muy amante del dinero, eh, hubo otra clase de vicios, ¿no? Entonces, comencemos leyendo esto que dice Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Justo es este versículo de Proverbios, dice justamente lo que debemos hacer. El que encubre sus pecados
no prosperará jamás, mas el que los confiesa se apartará y alcanzará misericordia. Ante Dios, lo primero que tenemos que hacer para alcanzar misericordia es reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras malas actitudes. Y prosperaremos en la medida que dejemos que Dios actúe en nuestras vidas. Una vez que reconozcamos un pecado, aunque tarde, yo he estado luchando mucho con mi carácter respecto a algunas personas. Y bueno, una vez que uno reconoce y que entrega esos pecados a Dios, realmente he visto que Dios va actuando. Y no de un día para el otro, tenemos que ser pacientes y de eso se habla un poquito después en estas diapositivas, pero tenemos que reconocer. Otro versículo que citamos ahora es Efesios 4, 23 al 24, que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué dice? Que renovemos nuestra mente, que todo el tiempo estemos dispuestos a pensar de una manera diferente, pero renovados, que nos vistamos del nuevo hombre que somos o nueva mujer cuando entregamos nuestra vida a Dios. Evitemos volver a alzar las nuevas vestiduras de antes, ¿no? Si éramos una persona iracunda y que ahora estamos tratando de luchar contra eso, tratemos de no vestir de nuevo esa ropa de una persona iracunda. Tratemos de no volver atrás. Obviamente, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Obviamente Dios es el único que puede cambiar. Y a Dios, ¿cómo le pediremos que nos cambie? ¿Cómo Dios y su Espíritu Santo irán actuando en nuestras vidas? Pidiéndole en oración. Pero para pedir en oración, como era el primer paso, deberemos primero reconocer que esto está mal. Y en oración todos los días tendremos que pedirle, como he estado, por ejemplo, haciendo, es que Dios me dé un carácter humilde, por ejemplo, ante ciertas personas con las que me costaba mucho ser de esa manera y, y que además yo sé que Dios mandaba a que sí lo sea y que Dios nos manda a que siempre seamos mansos y humildes. Entonces, tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que estar dispuestos, como inclusive piden en las organizaciones algo que es una mala palabra, es a muchos jefes he escuchado decir, cuando algún empleado dice, es que siempre hacíamos así las cosas, y eso siempre es visto mal por cualquier jefe, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa persona no está dispuesta a renovar su mente, no está dispuesta a renovar su espíritu, no está dispuesta a renovar su modo de pensar. Entonces, cuando uno dice, yo he hecho siempre así las cosas, no estamos renovando nuestra mente. Yo las he hecho así, así soy, y así la gente me tiene que aguantar, el que me quiera me tiene que querer así, o la que me quiera me tiene que querer así. Entonces, la Biblia nos pide que renovemos nuestra mente, que estemos siempre dispuestos a hacer las cosas de manera diferente, pero no de manera diferente como nos dice cualquier persona, cualquier amigo, sino de manera diferente a cómo nos los pide Dios. Romanos 2:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué dice? Bueno, más allá de estar la Reina Valera escrita en un lenguaje medio clásico, conforméis. Lo que dice no conforméis a este siglo, que dice que no nos conformemos, no nos conformemos a vivir del modo en que vive el mundo en esta época. Y al final, en todas las épocas había lo mismo, ¿no? En todas las épocas había borrachera, fornicación, adulterio, amor por el dinero,
flojera, eh, había personas que tenían un carácter impulsivo. En todo tiempo había lo mismo. Justamente hoy en la prédica, manejando en el vehículo, escuchaba una radio cristiana, donde un pastor decía que mucha gente le preguntaba, ¿la Biblia es algo que se pueda aplicar en este tiempo, siendo un libro en el que se ha escrito hace mucho tiempo, ¿no? Hace 2000 años prácticamente? Y el pastor, y porque esta persona le decía, ¿por qué la sociedad ha cambiado, la cultura ha cambiado, el modo de vestir ha cambiado, el modo de vivir de la gente ha cambiado? Y este pastor le decía, sí, es un libro que se aplica porque lo que no ha cambiado es justamente lo que decía hace rato. La gente sigue cometiendo fornicación, la gente sigue cometiendo adulterio, sigue bebiendo a los que les gusta beber, sigue siendo corrupta, a la gente era corrupta en el pasado. Entonces, este libro nunca pierde actualidad porque los pecados de la gente, de nosotros, nuestros pecados son los mismos en todo tiempo. Entonces, la Biblia dice, no se conformen a la vida de este mundo. Si este mundo es corrupto, no se conformen a ese mundo corrupto. Si este mundo dice que beber es un modo de distraerse y de divertirse, no nos conformemos a este mundo. Si este mundo dice que la fornicación y el adulterio, la fornicación con varias personas, es algo normal, inclusive algo por lo que uno se puede sentir orgulloso, pues no nos conformemos a ese modo de pensar. Y más bien dice que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestro entendimiento. Renovemos nuestra manera de entender las cosas. Siempre estemos dispuestos a ver las cosas de una manera diferente. Eso nos sirve para el trabajo, pero nos sirve para nuestra vida cristiana también. Y nos sirve para nuestra vida cristiana tomando como ejemplo a nuestro Dios, a Cristo. Es Cristo el carácter que debemos imitar, porque es Dios hecho hombre. Y que aquí que dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Renovamos nuestro entendimiento buscando la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Definitivamente todo lo que Dios nos pida que haga nunca va a ser algo malo. Obviamente, al comienzo y a la gente que todavía no está acostumbrada a convivir con Dios, le parecerá aburrida una fiesta donde no se bebe, le parecerá aburrida como tenía amigos que decían la noche completa es bebida y fornicación más, ¿no? Esa es la noche perfecta. Entonces, bueno, Dios no nos va a pedir eso. Y conforme vayamos haciendo su voluntad y caminando de su mano, tendremos, iremos gozando, sintiendo gozo de otra clase de cosas, de hacer la voluntad de Dios, de hacerle caso, de compartir en familia, de más bien ser leales a una persona, de serle fiel, de entregarse completamente a una persona, de ser bondadoso, de ser, de compartir nuestro dinero con la iglesia, por ejemplo, ¿no? Entonces iremos entendiendo el mundo de otro modo. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos que hacer para ir evolucionando? Para ir evolucionando de la mano de Dios, porque solos no podemos hacerlo, tenemos que primero reconocer que tenemos áreas en las que debemos mejorar. Tal vez no solo tenemos que mejorar, sino son pecados que tenemos que dejar atrás. Y luego tenemos que ir renovando nuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Teniendo otra clase de alimentación espiritual. ¿Qué pasa si todos nuestros amigos solo hablan de fornicación y de adulterio o de bebida? Si todo nuestro círculo de amistades solo va a hablar de eso,
seguramente que va a ser muy difícil renovar nuestro entendimiento. Es más, renovaremos nuestro entendimiento, pero hacia el mal. O sea, si todos nuestros amigos o amigas hablan de eso, seguramente a nosotros iremos naturalizando eso, ¿no? Ah, es natural ser infiel, es natural es natural beber cada semana, ¿no? Es natural tener la viveza criolla, es natural, es lindo inclusive si tú no haces cola y, y, por ejemplo, no respetas a la gente que está haciendo cola. mm, es natural que si encuentras un celular en la calle te lo agarres. Entonces, todas esas cosas, dependiendo de cuál es la alimentación que recibimos todos los días, seguramente nuestro pensamiento se irá renovando en la dirección del alimento que recibimos. Entonces, cómo renovamos nuestro entendimiento de una manera buena? Leyendo la Biblia, escuchando prédicas, lo que siempre repetimos cuando compartimos la palabra. La Biblia es la principal fuente. Escuchar prédicas, buscando y sabiendo discriminar quién tiene sana doctrina, ¿no? Quién no tiene intenciones, por ejemplo, solo de captar dinero en esas prédicas. Entonces, eh, renovaremos escuchando. Siempre le voy a hacer propaganda a la radio BBN porque realmente es una radio de sana doctrina. Puede sintonizar BBN, puede escuchar prédicas, puede escuchar la Biblia, puedes realizar estudios bíblicos que hay en línea, estudios bíblicos en tu iglesia, como por ejemplo, nosotros pertenecemos a la iglesia Alcanzando las Naciones, que tiene estudios bíblicos. Eh, de ese modo renovamos nuestro entendimiento. Sigamos. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Cómo se va transformando nuestro ser? ¿Cómo vamos siendo mejores personas? ¿Por nuestro mérito? No. Vamos siendo mejores personas cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Y ya hemos hablado de eso también, ¿no? Que a mí me encanta todo estructurado. Para tener el Espíritu Santo en tu corazón tienes que ser hijo de Dios. Y como siempre repetimos, ese evangelio light que todos son hijos de Dios, aunque maten, aunque hagan lo que hagan. Es cierto, todos pueden ser perdonados, como el buen ladrón al que siempre hacemos referencia. Pero para ser perdonados, ¿qué hemos dicho? Que tienes que reconocer tus pecados, tienes que entregar tu vida a Dios, reconocerlo a Jesús como tu Salvador. Esa persona es hijo de Dios. La persona como el buen ladrón, que era pecador, pero entrega su vida a Jesús en el último minuto de su vida. El mal ladrón que estaba insultándolo, ese no llegó a ser hijo de Dios. Entonces, para que el Espíritu Santo more en tu cuerpo, tienes que ser hijo de Dios. Tienes que entregarle tu vida a Dios. Tienes que reconocer que Él es nuestro Salvador y que vino a morir por nosotros. Entonces, una vez que hagamos eso, el Espíritu Santo va a comenzar a obrar en nuestras vidas. Él nos enseñará todas las cosas. Parece una fantasía, pero de verdad Él comienza a restaurar nuestra vida. Y un día, como hay tantos testimonios, otro programa al que le hago propaganda, pero es un poquito difícil de escucharlo porque es a las 5:30 de la mañana en BBN, donde dan puros testimonios de gente que transformó sus vidas. Y dice, cuando traté de dejar las drogas, traté de dejar el alcohol,
Traté de dejar la fornicación. Nunca lo logré, pero cuando entregué mi vida a Dios, un día ya no quise beber más, ya no quise fornicar más, ya no quise drogarme más. Entonces, es el Espíritu Santo que el que está transformando, nos está transformando internamente. Y un día decimos, ya no quiero esto, ya no lo quiero para mi vida. Segunda Timoteo 1 al 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, así que tenemos que ser valientes. No podemos decir, no, no voy a poder cambiar, como decía la alabanza que hemos puesto. Soy demasiado malo para cambiar. Obviamente eres demasiado malo para cambiar si tratas de cambiar por tus fuerzas, pero Dios nos da un espíritu de valentía, de poder, de amor y de dominio propio. Si aceptamos a Cristo, tendremos, gracias a Él, un espíritu de valor, no de cobardía, de poder. Él, su poder, habitará en nosotros e irá cambiando nuestras vidas, de amor y finalmente obtendremos dominio propio. No un dominio propio por nuestra fuerza de voluntad, sino por las fuerzas de Dios. Según Timoteo de 3 del 16 al 17 dice, toda escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y es útil para enseñar, lo que habíamos dicho, la principal fuente para cambiar nuestro entendimiento es la palabra de Dios, la escritura, la Biblia. Para redarguir, quiere decir para mejorar, para corregir, para instruir en justicia. Cuando nos vamos alimentando de la palabra de Dios, de una prédica, de la radio, de la Biblia leída a través de un audio, por ejemplo, la Biblia va modificando nuestro interior, va corrigiendo nuestro interior. Y un día tenemos convicción de pecado para instruir en justicia. Un día lo que no veíamos como pecado, un día lo vemos como pecado. Y esa es que la palabra está obrando en nuestras vidas. Por eso es que debemos alimentarnos de la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, la Biblia, una prédica, eh, la radio, un programa de televisión que hable de Dios, todo eso que esté basado en la escritura, por supuesto, no que estén hablando de sus propias teorías, que esté basado en la escritura, ¿qué hace? Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Lo que no pensábamos o no sabíamos que era pecado, ahora sabemos que lo es. Y entonces Dios va creando a un hombre perfecto, que nunca lo vamos a hacer, pero va realizando, provocando esa evolución de la que hablaba el título de esta palabra, enteramente preparado para toda obra. O sea, Dios hace un hombre que se va perfeccionando y se va preparando para toda buena obra, de modo de que ya el pecado no sea lo común en esa vida, sino tal vez simplemente tropiezos. Entonces, aquí ponía este ejemplo, pues tenemos que ver nuestras actitudes, cómo es nuestra actitud con nuestra esposa, con nuestro cónyuge, cómo es nuestra actitud con nuestro jefe, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra mamá. Entonces ahí iremos reconociendo actitudes que no son buenas. Reconocemos esas actitudes, nos damos cuenta que no estamos haciendo bien, renovamos nuestro pensamiento.
¿A través de qué? A través de la palabra, a través de Dios. Una vez que nos hacemos hijos de Dios, a través del Espíritu Santo también. Y dice, segunda de Timoteo 3, 16 al 17, toda escritura. Bueno, esto es lo mismo. Y bueno, tenemos cuatro opciones cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Y aquí hay cuatro tipos de corazones, que esta parábola es bastante conocida, y que veremos cuál es el corazón, cómo tenemos que disponer nuestro corazón para que esta transformación sea posible. La semilla es la palabra, dice Lucas 8, 11 al 15. Esta pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los que están sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El tercer tipo de corazón, la semilla que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Más el cuarto tipo de corazón, la que cayó en la buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Repasando un poco cada tipo de persona, para poder ser transformados, no podemos ser el primer tipo de corazón, donde dice, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Bueno, quién sabe, por lo menos del modo en que Dios lo pone en mi corazón, esta inicialmente son las personas que más lejos están de Dios, porque solo el diablo puede hacer que en tu corazón no creas en Dios, que seas orgulloso hacia Dios, que seas reacio hacia Dios. Por eso aquí menciona al diablo. Entonces, escuchan la palabra y posiblemente son las personas que te dicen, por favor, no me hables de Dios. Por favor, seamos amigos, pero por favor, ni me menciones a Dios. Entonces, ahí yo creo que por eso menciona al diablo, es que quita la palabra de su corazón. Dios la quita. Pueden escucharla 20,000 veces, pero Dios la quita. Esas personas, ¿cómo van a transformar sus vidas? Es imposible, porque cierran toda puerta a esa transformación. El siguiente tipo de personas dice que son los que están, la semilla que cae sobre la piedra. Son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Bueno, hay gente que sí te dice, no, sí, 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 creo, acepta a Cristo hasta en su corazón, pero definitivamente no tienen raíces. O sea, ese gozo, esa alegría, solo les dura un tiempo. Tal vez van un par de veces, asisten un par de veces a la célula, asisten un par de veces a la iglesia. Y esa semilla ha caído muy superficialmente. Entonces, y más, si viene una prueba, o sea, tal vez hasta creyeron por los motivos equivocados. Tal vez creyeron porque alguien les dijo que ser hijo de Dios iba a ser no tener problemas, no tener pruebas, no pasar enfermedades, no pasar carencias, cuando eso es una mentira total. El hecho de que uno sea hijo de Dios no significa que no vas a tener problemas económicos, no vas a tener enfermedad, que de repente no vas a pasar soledad, que de repente no vas a tener a tus hijos pasando por una etapa de rebeldía. Lo único que significa es que tú tendrás a Dios y que esas etapas serán mucho más llevaderas y eh, las podrás atravesar hasta con gozo en tu corazón.
no con alegría, con gozo, sabiendo que sigues agarrado de la mano de Dios. Pero estas personas que inclusive se, se disque convierten tal vez hasta pensando que ya no van a tener problemas, y al primer problema, lo primero que hacen es ya no ir a la iglesia. Entonces, esas personas seguro que tampoco van a poder gozar de esa evolución. El tercer tipo de personas, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Este tercer tipo de personas oyen la palabra, dicen la oyen, pero salen de la iglesia y, bueno, que tengo muchas cosas que hacer, que tengo los hijos que atender, que tengo el trabajo. O sea, cuando a uno no le interesa algo, definitivamente siempre hay muchos pretextos para no tener una relación, ¿no? O sea, cuando algo o alguien nos interesa, seguro que le damos el tiempo. Si nuestro interés es genuino, buscamos donde no hay el tiempo y le damos ese tiempo. Pero si ese interés no es genuino, seguramente que los afanes de la vida, las preocupaciones, que los hijos, que la limpieza de la casa, no digo que no hay que hacerla, que el trabajo, que en el trabajo tengo un montón de afanes, entonces que me están volviendo loco en el trabajo, que por eso ya no puedo ni asistir a la iglesia, que no puedo orar en las mañanas, que no puedo orar en las tardes, en las noches. O sea, ese tipo de personas tampoco van a poder transformarse, porque más se dejan llevar por los afanes de esta vida. Y el cuarto tipo de personas es la tierra buena, la que son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Pero la Biblia dice que no solo hay que retenerla, sino hay que hacer, y dan fruto. O sea, ser cristiano no solo es escuchar. Bueno, escuché esta mañana, y bueno, hasta el siguiente domingo no hago nada más. Como hemos dicho, es alimentarse todos los días, pero dar fruto es también predicar. Si, si este tipo de vida que nos ofrece Dios nos ha dado felicidad, ha transformado nuestras vidas, ha hecho que seamos criaturas nuevas, no vamos a querer lo mismo para las personas que amamos, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Entonces tenemos que dar fruto, porque si no, somos una semilla que nunca floreció. Y bueno, aquí tenemos los apuntes que, que ya hemos descrito, los cuatro tipos de personas. Y el cuarto tipo de persona, que es el terreno bueno, aparte es una persona perseverante, ¿no? Hemos dicho que esta evolución no se da de un día para el otro. Esta evolución se da alimentándose cada día con la palabra de Dios, abriéndole nuestra vida a Dios, y automáticamente, siendo hijos de Dios, el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros. El único que puede transformar nuestra vida es Cristo. No podemos cambiar nosotros y nuestras fuerzas. Bueno, ya haciendo el resumen de lo que hemos visto, para ir evolucionando, primero tenemos que reconocer y ver nuestros errores. Después, renovar nuestro pensamiento. ¿Cómo lo renovamos? Leyendo la Biblia, empapándonos, alimentándonos de la palabra en sus diversas formas. Y luego, siendo un terreno fértil para la palabra y permitiendo que Cristo habite en nosotros y que demos fruto. Ese es el modo de ir evolucionando, transformando nuestras vidas. Bueno, aplicamos esto a nuestras vidas y decimos,
hacemos una evaluación como siempre en esta parte y decimos, justificamos siempre nuestras actitudes. Siempre decimos, bueno, yo he hecho esto porque esto me han hecho, o realmente reniego y me porto mal porque esta persona me saca de mis casillas y le echamos la culpa a esa persona. Como les digo que he estado luchando yo, por ejemplo, con eso, vemos solo los defectos de esas personas y no vemos nuestros defectos. Pensamos que todo el mundo está equivocado excepto nosotros. Pensamos que todo lo hacemos bien. Bueno, si hemos respondido sí a cualquiera de esas cosas, hagamos un llamado. Entreguemos esa área que no podemos mejorar con nuestras fuerzas, entreguémosla a Dios. Busquemos la renovación de nuestro pensamiento a través de la palabra de Dios. Muramos a nuestros hábitos malos. Al entregar nuestros hábitos malos a Cristo, estos hábitos tienen que morir en la cruz junto con Cristo porque son nuestros pecados. Tienen que morir, tenemos que morir a nuestra naturaleza pecaminosa. Un llamado a poner estas tres prácticas, tres cosas en práctica. Reconocer, renovar nuestro entendimiento y ser terrenos fértiles que demos fruto. Y a los que nunca entregaron su vida a Dios, porque siempre escucho esta parte como para los que nunca escucharon de Dios. En nuestro país, la mayor parte de la gente ha escuchado de Dios. Y es más, la mayor parte de la gente dice que cree en Dios, pero tal vez quiere creer en ese evangelio light, donde haga lo que haga, Dios es amor. Y haga, no haga, entregue mi vida o no la entregue, igual, Dios es amor y al final todos de un modo o de otro vamos a acabar en el paraíso. No es así. Entonces, Dios es amor, pero también la Biblia dice que es justicia. Y como que en el, cuando estaba crucificado, siempre hacemos mención a los dos ladrones, al malo y al bueno, bueno entre comillas, porque era ladrón también. No les dijo a los dos, hijitos, los dos van a estar en el paraíso, porque yo soy amor y los dos vamos a estar en el paraíso. Para vivir con Él en el paraíso, lo que tenemos que hacer es lo que hizo el buen ladrón, y ese es el llamado al que siempre hacemos a toda persona que no lo haya hecho. Lo que el buen ladrón hizo es reconocer a Jesús como la persona que vino a salvarlo, y le dice, Señor, por favor, hoy estarás tú en el paraíso. Llévame contigo, le dice. Y Jesús, a diferencia de al mal ladrón que ni le dirige la palabra, al buen ladrón ese ratito le dice, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque lo declaró como su Salvador y pidió y se declaró como pecador porque a su compañero le dijo, nosotros sí hemos cometido delitos, en cambio Jesús no, él está inmerecidamente aquí. Entonces, muy estructurado como siempre me gusta, son dos cosas las que tenemos que hacer, reconocer a Cristo como nuestro Salvador y reconocer nuestros pecados y pedir perdón. Solo eso necesitamos para ser salvos y para que Dios comience su obra en nuestras vidas y comencemos a evolucionar hasta el último día de nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has permitido compartir. Te pedimos que tanto a la persona que comparte como a los que escuchan, Señor, esta palabra
produzca esa transformación, esa evolución en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo siga transformando nuestras vidas, continúe ayudándonos a dejar hábitos malos que teníamos y que tal vez aún tenemos, Señor, y te pedimos que siempre andemos agarrados de tu mano, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Y antes de dejar de grabar, hacemos como siempre la invitación para las personas que, que ven el video por YouTube, que si son varones pueden adjuntarse, unirse a esta célula, y si son damas pueden llenar este vínculo en el que pueden poner sus datos y seguramente las contactarán o los contactarán para el que desea participar de otra célula también, los contactarán para que puedan ser parte de una célula y de una iglesia en la que el único propósito es andar de la mano de Dios. Hasta la próxima semana y detengo la grabación.